No sé si esto solo me pasa a mí, pero normalmente cuando le hablas a alguien, así como yo lo estoy haciendo en estos mismos momentos, de manera personal y de manera presencial, enfrente de esas personas o de esas personas, y por cualquier circunstancia, independientemente cuál sea, esa persona desvía su mirada, ¿verdad?, hacia otro lado, llámese personas que están pasando, llámese celular que están viendo, llámense televisión que están viendo, llámense un partido de fútbol que les atrajo más. Eso solo me pasa a mí. O incluso esa persona que se ve ida cuando tú le estás hablando, en sus pensamientos, tú te sientes como si le estuvieras hablando a la pared, como he titulado este sermón, hablando o hablándole a la pared. Lo digo porque esto nos pasa en el día a día, ya sea en una conversación familiar, en una conversación pastoral, en una conversación laboral y en conversaciones incluso sociales. En cualquier tipo de conversaciones esto pasa muchas veces, y ahora con tanta tecnología esto se convierte ahora en un reto. ¿Cuántas personas tú les hablas y tú estás hablando y tú te sientes como que esta persona no me está escuchando a mí? Esta persona está viendo su celular, esta persona está atendiendo, entonces ¿para qué me pregunta si no me va a escuchar? Yo me siento que le estoy hablando a la pared. Y a veces nos sentimos como justos en nuestra propia causa, pero ay de cuando tú lo haces también y otra persona te está hablando, o a ti no te pasa. Porque a veces nos medimos conforme a lo que nosotros creemos que somos los mejores. Y de repente tú te ves envuelto en lo mismo que estás criticando. Entonces ya tú terminaste tu retórica perfecta, ahora sí, no es importante lo que él tiene que decir, ahora sí voy a ver mi celular. Perdóname que voy a ver mi celular. Y hoy por hoy lo hemos excusado de muchas maneras. Perdóname un momentico que voy a hacer algo aquí importante. Hoy se ha convertido en importante cosas que hace escasamente 20 años no existían. Y tú no tenías que hacer eso importante también. Entonces tú te sientes como hablándole a la pared. Pasa con frecuencia esto. El tema es que lo hemos normalizado. Muy probablemente en estos momentos ya te está pasando, a pesar de que yo lo estoy diciendo. Muy probablemente a algunos aquí ya les está pasando. Tal vez estás pensando en el almuerzo al mediodía. Sí, hermana, arrepiéntanse. En el combo que armaste para salir en la tarde con los hermanos. Tal vez en el compromiso familiar que tienes en un rato. En fin, un sinnúmero de cosas que pueden estar pasando por tu mente en estos momentos, el cual hace que desatiendas como si esto no fuera para ti. Hermano, yo por eso quise hacer énfasis no solo a los padres, sino a toda la iglesia. Cristo está hablando. En los tiempos de Jeremías, a pesar que no había la tecnología que tenemos hoy, estamos hablando de 2700 años antes, ¿verdad? O hace 2700 años antes, no había televisores, no había celulares, no había computadores y muchas cosas más que ayudan la distracción. A pesar de que no había nada de eso, el problema es o era exactamente el mismo. Y la razón de esto es porque nuestra desatención, nuestra falta de interés por el que habla, nuestro deseo de hacer varias cosas a la vez, no depende de la tecnología ni del tiempo, sino de un corazón rebelde que tiende a hacer lo que mejor le parezca. Y si no somos conscientes a esa realidad, lo seguiremos haciendo desproporcionalmente. Esta fue palabra que vino a Jeremías. Palabra de Dios que vino al profeta acerca de todo el pueblo de Judá. Y Jeremías nos menciona en la época en la que esa palabra de Dios vino a él. Él dice ahí en su palabra, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Este era el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia.
¿No es como extraño eso? Noten que el profeta da dos referencias. El año cuarto de Joacim y el primer año de Nabucodonosor. ¿Cómo así? Bueno, como fue dicho anteriormente y no sabemos la razón, el libro en todos estos capítulos pareciera que estuviera organizado de atrás hacia adelante. En el capítulo 24 que fue predicado y que fue profetizado, iba a decir, que fue predicado el domingo anterior, nos mostró que Nabucodonosor desterró a Jeconías, hijo de Joacim. Ahora nos muestra que cuando vino palabra de Dios a Jeremías, fue en el reinado de Joacim. Cronológicamente esto pasó primero que el capítulo 24, pero a Dios le plació dejarlo en este orden por una razón sistemática que no se nos revela, pero podríamos sacar conclusiones al respecto. Sin embargo, no es el objeto de estudio la razón del por qué Dios lo dejó así, sino más bien lo que dijo Jeremías. Y básicamente, cuando seguimos leyendo el texto, podemos descubrir rápidamente que lo que Dios quiere mostrarle al pueblo es que Dios, le está hablando a la pared. Sencillamente porque no han escuchado, no han querido escuchar y no han obedecido su palabra. Por lo tanto, hermanos, la tesis de mi sermón es la siguiente, y escúchenla bien. Si ignoramos los juicios de la boca de Dios, inevitablemente sufriremos los juicios de sus manos. Una vez más, si ignoramos los juicios de la boca de Dios, inevitablemente sufriremos los juicios de sus manos. Hermanos, amigos que están en este lugar, cuando Dios habla, nosotros debemos escuchar. De lo contrario, sufriremos los juicios de sus manos, la acción de Dios por causa de la desobediencia del hombre. Los juicios de su boca es la palabra de Dios, todo lo que Él dice, todo lo que Él pide que hagamos, todas las cosas que Él ha dicho. Los juicios de su mano es cuando la consecuencia de la desobediencia del ser humano hace Dios, disciplina a su pueblo, la iglesia, y enjuicia a los impíos. Cuando Dios habla, nosotros no podemos ser esa pared del cual decidimos si le escuchamos o no. Debemos temblar cuando su boca nos habla y no tomar las cosas a la ligera. Y la razón del por qué Dios le hablaba a la pared en los tiempos de Jeremías al pueblo de Judá es, en primer lugar, porque ellos no atienden. Porque ellos no atienden. Noten lo que dicen los versículos 2 al 7. Vamos a sus Biblias, del versículo 2 al 7. Dice, la cual el profeta Jeremías habló a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén, diciéndoles, miren lo que les dice Jeremías a Judá y a todo el pueblo. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta hoy, en estos 23 años, ha venido a mí la palabra del Señor y les he hablado repetidas veces, pero no han escuchado. Y el Señor les envió repetidas veces a todos sus siervos, los profetas, pero ustedes no escucharon ni pusieron atención. Ellos les decían, vuélvase ahora cada uno de su camino y de la maldad de sus obras, y habitarán en la tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus padres para siempre. No vayan tras otros dioses para servirles y postrarse ante ellos. No me provoquen a ira con la obra de sus manos y no les haré ningún mal, pero no me han escuchado, declara el Señor. De modo que me provocaron a la ira con la obra de sus manos para su propio mal. Podemos ver lo que la Biblia dice claramente. Vino palabra de Dios en el tiempo indicado a Jeremías y el profeta habló esto a todos los habitantes de Judá, por supuesto a su capital, Jerusalén. Lo que vino de la boca de Dios para este pueblo es hacer un recuento de los últimos años que han ocurrido cosas
les ha dicho muchas cosas. Jeremías no les está hablando necesariamente de lo que va a pasar, aunque después él toca algún aspecto de eso, pero lo importante es que Jeremías le está recordando al pueblo todo lo que ha pasado, pero ustedes no han escuchado. 23 años que Jeremías les ha hablado. El mismo profeta lleva 23 años predicándole al mismo pueblo endurecido. 23 años. Hasta ese momento, palabra del Señor. Desde el año 13 de Josías, como rey de Judá, Dios les ha hablado a través de Jeremías. Eso es lo que nos dice el capítulo 1. El llamado de Jeremías fue en el año 13 del rey Josías. Desde entonces Jeremías le ha hablado al pueblo por 23 años. Les ha hablado repetidas veces y por lo que vemos del libro de Jeremías, les hablaba claro. Nosotros hemos visto hasta ahora 24 capítulos y Jeremías ha utilizado ilustraciones, ha utilizado ejemplos, ha utilizado las artes, ha utilizado muchos métodos de comunicar para poder hacerle entender al pueblo la dureza de su corazón por causa de que no escuchaban la voz de Dios. 23 años Jeremías es lo mismo. Ustedes pueden pensar en eso. Yo cuando miro este tipo de cosas y pienso en mí, 23 años Jeremías diciéndole al pueblo todo lo que no deben hacer y siguen haciéndolo. ¿Tú sabes lo frustrante que debe ser eso para un predicador? Pero ¿saben qué es lo bello? Que nosotros no nos llamó el Señor a convertir almas, sino a ser fiel a Él. Jeremías llevaba 23 años siendo fiel al Señor, predicándoles el Evangelio constantemente, varias veces, 23 años. Pero como si fuera poco, Dios le recuerda al pueblo que no solo fue a través de Jeremías, por lo tanto, no solo llevan 23 años escuchando la voz de Dios, sino también de otros siervos en el tiempo que fueron profetas también y les habló. Es decir, que no solo apuntaba a esos 23 años de Jeremías, el cual debieron ser suficientes, sino que el tiempo podríamos ampliarlo más si tenemos en cuenta los profetas adicionales que le hablaron a este pueblo. De los profetas, por ejemplo, que le escribieron a este pueblo fueron Miqueas, Nahum y Habacuc, fueron un poco antes que él, y Sofonías, que fue contemporáneo con Jeremías. Pero además de aquellos, hubo muchos otros siervos, profetas de Dios, que predicaron discursos estimulantes que nunca se publicaron. Y aquí se dice que Dios mismo madrugó y los envió, dando a entender cuánto interés tenía en que este pueblo se volviera y viviera y no siguiera adelante y muriera. El interés de Dios era salvarlos. Escuchen la voz de Dios. Oh pueblo de Israel, escucha. Oh pueblo de Judá, escucha la voz de Dios. Dios dice esto. 23 años Jeremías más los años que estuvieron los siervos de Dios enviados previamente a Jeremías. Sin embargo, el problema era el mismo. No han escuchado. Versículo 3. No escucharon. Versículo 4. Pero no me han escuchado. Versículo 7. Las palabras que Jeremías y los demás siervos de Dios hablaban era desde la misma boca de Dios. No me han escuchado. Esto llama fuertemente la atención porque debemos creer que lo que dice la Escritura es la palabra de Dios y por lo tanto cuando se predica la palabra de Dios es la misma comunicación desde el trono de Dios hasta nuestros corazones. Escuchemos, hermanos, y no seamos una pared. Y lo que Jeremías y el resto de los profetas le decían al pueblo era exactamente lo mismo. Vuélvanse cada uno de sus caminos, de las obras de maldad que hacen para que habiten en la tierra que Dios le ha dado a sus padres. No vayan detrás de otros dioses para servirles y postrarse delante de ellos. No me provoquen a ira con la obra de sus propias manos. Durante mucho tiempo Dios les habló y les advirtió. Dios les habló y les advirtió. Dios les habló y les advirtió. Y esa es la tendencia que vemos desde ¿dónde? Génesis capítulo 3. Dios les habló y les advirtió. De todos los árboles pueden comer, pero de ese no coman. Se los advirtió.
y no coman. ¿Por qué no pueden comer? Porque ciertamente morirán. Esa ha sido la tendencia desde Génesis 3 hasta el tiempo de Jeremías y hasta el tiempo nuestro. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué visita? ¿Saben por qué, amigo, que estás aquí? Porque siempre nuestro corazón es querer ser como Dios. Ese ha sido el problema desde el Edén. Pero eso únicamente lo podemos solucionar en Cristo, nada más. Así que Dios les habla y les advierte, les habla y les advierte. Y este pueblo de dura cerviz, al hacerse como pared, como ese muro que no pasaba nada, que les entraba por un oído y les salía por el otro, inevitablemente vivirían las consecuencias de cerrar sus oídos a la palabra de Dios. Por eso fue mi tesis, amados hermanos: si ignoramos los juicios de la boca de Dios, inevitablemente sufriremos los juicios de sus manos. Y esto fue lo que el Señor cumplió, sus propias promesas por causa de la desobediencia del pueblo. ¿No cantábamos hace unos minutos también eso? Sus promesas. No, ¿tú lo crees? Dios estaba cumpliendo las promesas que Él mismo le había dado al pueblo de Judá en el pacto en donde estaba el pueblo de Judá en el tiempo de Jeremías. Dios le dijo desde Deuteronomio, desde allá, desde la ley, le dijo a este pueblo: si haces bien, te hago bien; si haces mal, te hago mal. En resumen, fue eso lo que Él les dijo. Y esto estamos en el pacto en donde está todavía vigente ese antiguo pacto en donde Dios hizo esa promesa y el pueblo no está escuchando. ¿Qué es lo que merece el pueblo que no escucha? Entonces el castigo. Pero bendito Cristo por el nuevo pacto, ¿verdad? Bendito mi Señor. Por eso Dios prometió que dicha pared, en segundo lugar, será derrumbada. Versículos 8 al 11. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos. Noten esa conexión. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Miren, hermanos, yo nomás les voy a decir algo. Cuando ustedes lean en su Biblia, y ese Señor de los ejércitos normalmente lo vemos en el Antiguo Testamento, se viene una guerra. Pero ¿sabes qué es lo que a nosotros nos debe poner a temblar? Es que se viene una guerra que el pueblo va a perder, llámese como se llame. Porque el que está al frente es el Señor de los ejércitos. Y el Señor se presenta aquí: ok, ¿no atendieron? Ahora aquí está el comandante, el Señor de los ejércitos. Por cuanto no han obedecido mis palabras, Él está tomando la causa del por qué los va a enjuiciar, la causa del por qué los va a castigar, porque no han obedecido mis palabras. Mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y miren esto tan duro, mi siervo, los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. Y miren lo que dice el Señor en el versículo 10 y 11. Además, haré cesar de ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el sonido de las piedras de molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán 70 años al rey de Babilonia. Cuando el Señor se presenta como el Señor de los ejércitos, lo que va a decir, como lo dije hace unos minutos, lo que va a decir después, una declaración de guerra donde se anticipa que Él va a ganar. Que Él va a ganar. Donde dice que Él obtendrá la victoria y por lo tanto se convierte en un juicio su objetivo. Ya el Señor había hablado, no lo escucharon, no obedecieron sus palabras y por lo tanto ahora sus manos ejecutarán el juicio a través de las causas secundarias que el Señor estime para cumplir dichas promesas. El Señor, esto es tremendo porque el Señor hace juicio,
Pero él utiliza esas causas secundarias, esos que se creen los superhéroes, en este caso su siervo Nabucodonosor, para hacer juicio a las naciones, para hacer juicio a su pueblo, para hacer juicio a esa nación de Judá específicamente. En esta ocasión la causa secundaria son las familias del norte y su rey, Nabucodonosor, que el Señor lo declara su siervo. ¡Wow! Este hombre perverso que solo llevaba un año como rey y que era lo más temido por el mundo conocido en ese momento, es siervo del Señor. Es usado por el Señor para hacer juicio a su pueblo, a Judá, por causa de su desobediencia y de convertirse una pared ante las palabras que Dios envió a través de sus siervos los profetas. Entonces Dios en su palabra, aquí en este texto estamos viendo que Dios tenía sus siervos los profetas y su siervo Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque el Dios que adoramos es el Dios de todos, hermanos. Es el Dios de aquellos que creen y de aquellos que no creen. Es el Dios de gloria, es el Dios de los ejércitos, el Dios insuperable, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo ve, el Dios que tiene todo el poder para usar a quien quiera para cumplir los propósitos y los decretos que Él desde antes de la fundación del mundo ya había decretado que se iban a cumplir. Ese es el Dios que tú y yo cantábamos hace unos minutos. Así que cree en sus promesas. Dios usa bandidos como estos para hacer sus juicios. ¿Cuánto más no va a usar cualquier cosa para proteger a sus hijos? Aquellos que son obedientes, aquellos que Él ha salvado por medio de Cristo. ¿Por qué dudamos de eso? Si hace unos minutos los cantabas. Entonces en esta ocasión la causa secundaria era los del norte. Este hombre perverso. No importa lo que Nabucodonosor podría pensar de él mismo, si se creía superpoderoso e imbatible, si creía que eran sus fuerzas lo que hacía triunfar al esclavizar a Judá, si él se creía el Saiyajin de la época, lo único que importa es que lo que Dios dice, y él dice que es siervo suyo. Él lo tenía a su merced para hacer lo que él quería con su pueblo. Él lo hace porque yo quiero, dice el Señor. Yo quiero. Y el Señor le describe el juicio al pueblo. Él usa lo mismo que el pueblo está haciendo con su palabra. El pueblo no me escucha, y por eso les dije y le hice énfasis a esa parte. El pueblo no me escucha, por lo tanto también los callaré para que nadie los oiga. ¿No lo notaron? ¿No lo notaron? Cuando les dije versículo 10. Ok, no me escuchan, tampoco van a hablar. Viven en su gozo, entonces los callaré. Viven alegres, pues esa voz de alegría no va más. La voz del novio y la novia, que será de mucho gozo, el momento más feliz de sus vidas, la celebración que todo el mundo añora ser testigo, esas voces serán calladas también. Es lo que Dios le está diciendo al pueblo. Y no solo las voces serán calladas, sino también el sonido que puede producir las piedras de molino. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con esto? Es decir, la industria, la economía básica de Judá, con el cual tenían medios de ingresos para el sustento de las familias, al acabar esa actividad, el pueblo no tenía nada que hacer. El Señor iba a acabar la industria de su pueblo. Y por eso las piedras de molino también callarían. Ya no hay más trabajo. Y no solo las voces entonces serían calladas, sino también el trabajo de ellos sería callado. Sumado a eso, la luz de la lámpara será apagada también. Jeremías una vez más usa ilustraciones para mostrar realidades. Ante el inminente juicio de Dios a Judá por no escuchar, serán callados absolutamente, acabará la economía y esto terminará por acortar la vida de sus habitantes, por apagar la luz de la lámpara, van a acabar con sus vidas. Los del norte apagarán esa luz de vida que ustedes tienen. Todo se ha terminado para Judá.
Su independencia ha claudicado y el Señor los muestra como esa nación donde estará la desolación y el terror por causa de no escuchar la voz de Dios durante los años. No escuchar la voz de Dios los llevó a hacerse ídolos que fallaron. Nada los podrá librar del juicio de las manos de Dios por no atender los juicios de su boca. Hermano, si tú no escuchas la voz de Dios, estás escuchando otra voz. Siempre estamos escuchando voces. Pregúntate qué voces te están hablando ahora, qué voces son las más importantes para tu vida. Amigo que estás aquí, evidentemente tú nunca has escuchado la voz de Dios, nunca la has escuchado. Atiende la voz de Cristo, que es lo que tú necesitas para tu vida y para tu alma. No importa la situación en la que tú estés, no importa, eso no es importante hoy. Lo importante es la enemistad que tú tienes con Dios y que Cristo está dispuesto a salvarte. Porque Él no ha regresado, y si Cristo no ha regresado es porque Él sigue salvando, hermanos. Así que prediquemos la voz de Dios y no nos dejemos atontar por las voces del mundo, las voces de la cultura, las voces de la ideología, las voces de los vecinos que no aman a Dios. Amemos al Señor y escuchemos su voz. Esa es la voz que nosotros siempre necesitamos. Y para desolación o consuelo, dependiendo desde qué ojo los ves, el Señor le dice la durabilidad de su esclavitud a manos de Babilonia, 70 años. ¡Wow! Yo no sé ese pueblo en ese momento cómo estaba. Yo no sé si era mucho o poco, si era tan cerca o tan lejos, pero el punto es que eran 70 años y se acabó. Para aquellos que están sin Dios, esto es una eternidad. Para los que creen en Dios, entienden que esto no es nada comparado con la eternidad. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves, hermanos? ¿Cómo lo ven? Mis hermanos, la pared sería derribada por no escuchar la voz de Dios. Esta pared agrietada, dañada, sin fundamento por haber seguido a arquitectos falsos que no saben nada de construcción, por haber permitido que fueran empañetados con mentiras asesinando la verdad y que fueran embellecidos con pinturas externas sin cambiar el corazón, era lo que los tenía así. Por eso esas paredes solo escuchaban a sus constructores ídolos, porque ellos sí les decían lo que querían escuchar. Y nosotros en este tiempo merecíamos exactamente lo mismo que este pueblo de Judá. Corazones endurecidos, paredes que no escuchan a nadie sino las opiniones que te convienen o que te gustan. Nosotros no somos diferentes a este pueblo después de 2700 años. Aproximadamente. Por ello tuvo que venir un hombre perfecto para atender la voz de Dios y ser hacedor perfecto de ella, sin pecar, sin desobedecer en nada. Obedeció perfectamente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en esa cruz, Cristo fue realmente derrumbado, siendo abandonado por el Padre, porque aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que ahora nosotros, dice la Escritura, fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Cristo fue derrumbado en la cruz para que nosotros pudiéramos ser edificados. Padre, ¿por qué me has abandonado?, exclamó en la cruz. Ese abandono aseguró que nunca fuéramos abandonados tú y yo. El abandono de Dios a su Hijo es lo que asegura que tú y yo, como hijos de Dios, nunca, escucha bien, hermano, nunca, jamás en la vida vas a ser abandonado por Dios, porque nuestro Señor ya ocasionó eso en Él por nosotros. Por eso es que Pablo dice con seguridad absoluta en el versículo, ustedes saben que es de mi preferencia, Romanos 8. Por lo tanto, ni la vida, ni la muerte, ni los principados, ni las potestades, ni los ángeles, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, si se me olvidó algo, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow, hermano, eso solamente es una doxología, Señor. Gracias, Dios. Gracias, porque no hay nada que pase en este mundo. No importa la aflicción que yo estoy viviendo. No importa la muerte. No importa mi trabajo. No importa nada. Lo único importante es la eternidad y ya yo la tengo asegurada por tu Hijo. Amén, Señor, es lo único que yo podría decir. Es lo único, hermanos. ¿Qué más queremos? A veces nos matamos tanto por las cosas de este mundo que pareciera que no quisiéramos estar en la eternidad. Como tú vivas en este mundo es lo que está marcando si tú realmente crees que eres cristiano.
¿Tú eres cristiano? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te anima a estar? Porque si tú ves el domingo como algo en que, ok, voy, cumplo ya, cumplí, checklist. Hermano, yo no creo que tú quieras estar en la eternidad con Cristo todo el tiempo. Porque eso es lo que va a pasar, vas a estar con Cristo. Si esto se te cumple, si esto es un cumplimiento es posible que tu corazón te está engañando y tú creas que vas para el cielo cuando realmente vas camino al infierno. Hermanos, atiendan la voz de Dios. Amigo, atiende la voz de Dios. Pero miren la migaja de esperanza que Dios le da a un pueblo que no lo oye. Aún que no lo oye, Dios le sigue diciendo en el versículo 12, después que se haya cumplido los 70 años, castigará al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor. Y a la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna. Y traeré sobre esa tierra todas las palabras que he hablado contra ella. Todo lo que está escrito en este libro que Jeremías ha profetizado contra todas las naciones, pues también a ellos los harán esclavos muchas naciones y grandes reyes, y les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Nabucodonosor era siervo del Señor, pero no dejaba de ser responsable de su maldad ante el Señor. Esto traería juicio a esta tierra en donde los perpetradores de Judá serían perpetrados en 70 años para que ellos pagaran conforme a sus propias obras malas delante del Señor. Los destructores deben ser destruidos y la vara arrojada en el fuego cuando la obra correctora con ella haya acabado. Babilonia es la vara de Dios contra Judá, y esa vara será destruida por el mismo Señor que la usó. Esto será cuando se han cumplido los 70 años, dice el versículo 12, porque la destrucción de Babilonia debe dar paso a la liberación de sus cautivos, de su pueblo, del pueblo que él había escogido. A lo que ellos habían hecho, les pagaré conforme a sus hechos, en el versículo 14, por los que transgredieron la ley de Dios, incluso cuando fueron usados para cumplir sus propósitos. Habían hecho que muchas naciones los sirvieran y las pisotearan con la mayor insolencia imaginable. Pero en cuanto a la medida de su iniquidad se llene, muchas naciones y grandes reyes que están aliados con Ciro el rey de Persia y vienen en su ayuda, se servirán también de ellos, se apoderarán de su país, se enriquecerán con sus despojos y los convertirán en el estrado para erigir el trono de una monarquía universal. Los emplearán como siervos y soldados. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Eso es lo que le va a pasar a Babilonia. Eso es lo que le iba a pasar a Nabucodonosor. No había esperanza para él. No había. Este juicio a Babilonia debió traer esperanza al pueblo de Judá, que a pesar de su sordera espiritual, por no querer escuchar la voz de Dios, sabían que esta esclavitud de Babilonia duraría solo 70 años. Por eso es importante verlo desde la óptica de Dios. 70 años para nosotros puede parecer mucho, pero cuando lo vemos a la luz de la eternidad, realmente es muy poco, es nada. Amados, tengamos en cuenta esta historia en la condición nuestra en este tiempo. Tal vez nosotros no seremos condenados a una esclavitud de un pueblo por desobediente, mas sin embargo sí podemos ser disciplinados por Dios mismo cuando los vestigios de dureza pueden embargar nuestros corazones. Dejemos la terquedad de hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios, de hacer cosas que no están en su consejo, de tomar decisiones poco sabias, de no escuchar a otros que puedan exhortarte y confrontarte solamente por una razón, porque te aman. Te aman. Tú no puedes entender ese amor inexplicable de una persona, un hombre, una mujer que ama al Señor y te habla aún sin conocerte, simplemente porque te ama. ¿Cómo tú me puedes amar si tú no me conoces? Porque amo a mi Señor. Y Él sigue salvando, y Él sigue exhortando, Él sigue animando, Él sigue santificando a los suyos. La mayor muestra de amor que un hermano te puede dar es diciéndote la verdad cuando estás equivocado, ayudándote a buscar el camino cuando te has extraviado. Pero no, vemos eso como si nos odiaran, y la verdad, tú no sabes cuántas veces Dios usa eso para disciplinarte, pero no atiendes el consejo, no escuchas, estás convertido en esa pared como los de Judá en ese momento.
Así que de muchas maneras puedes estar siendo esa misma pared que los habitantes de Judá. Amados, tienes a Cristo. Él pagó por ti y te cambia los afectos para que puedas escuchar su voz, para que puedas seguirle a Él, para que seas un esclavo suyo, y eso es bueno para ti. La palabra de Cristo es viva y es eficaz para nuestras almas y es suficiente para nosotros. No la desprecies. No escuchemos la cultura al cual nos aleja de Dios ni las voces del mundo, sino la única voz que necesitamos, la de Cristo. La ira que merecíamos por causa de nuestras obras cayó sobre Cristo nuestro Señor para que ahora solo podamos obedecer porque Dios obró en nosotros primeramente para escuchar su voz. Nuestro tiempo aquí no se compara con la gloria venidera que tendremos en Cristo Jesús. Tal vez son 70 años, tal vez son más o menos. Sin importar esto, lo que sí es seguro es que algún día solo se escuchará una voz en la eternidad y es la de Dios, la cual escucharemos con gozo, sin ninguna lucha ni tentación, porque el Verbo nos ha salvado para Él. La pared de nuestros corazones endurecidos fueron derribadas por Dios para que ahora podamos ser piedras vivas que edificamos el cuerpo de Cristo, quien es la roca, la piedra angular en donde todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Eso es lo que nos dice Pablo en Efesios capítulo 2 del 20 al 22. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuánto ánimo debe traer a nuestro corazón estas palabras del apóstol para ti y para mí? ¿Cuántas malas decisiones hemos tomado, pero gracias a Dios por Cristo, quien nos ha justificado por su obediencia perfecta? Pero ahora, hermanos, esta realidad debe actuar en nuestros corazones y vivir una vida santa, una vida digna de la piedra angular y mostrar el evangelio vivido en mis acciones, en mis decisiones, en cómo hablo, en con quién hablo, en lo que veo, en lo que escucho. Todo tiene que ser permeado por el bendito evangelio que nos ha salvado. Todo, hermanos. El evangelio debe ser el combustible de tu vida y todo lo que gira alrededor de ella. Así que, amados, pongamos verdaderamente los ojos en Jesús y escuchemos su voz poderosa y eterna en nuestros corazones para hacer las cosas para su gloria hasta aquel día que ya se acerca. Está pronto, hermanos. No sabemos cuándo, pero el Señor sí. Y ese día cuando el Señor vuelva, esas preciosas palabras que van a decir cuando tú te presentes delante del Señor por causa del sacrificio de Cristo. Tú te puedes ver indigno hoy y ciertamente si yo te veo solamente a ti, te tengo que decir, tú eres indigno. Tú no mereces sino la ira, igual que yo. Pero amado, no es por nosotros, Dios te ve a través de los ojos de Cristo. Si tú has pecado y te has arrepentido, Dios ya te ha perdonado, créelo, porque hay algo con lo que con lo que nosotros luchamos constantemente y es la voz de la culpa. Tú no eres culpable, amado hermano, por tu pecado. Ya el Señor te libertó si tú te has arrepentido. Pero arrepentido es cuando tú dices, Señor, perdóname y quiero caminar como tú dices que camine y para eso necesito escuchar tu voz en mi vida. Porque si tú te sigues deleitando y haciendo lo mismo exactamente como ya te has arrepentido, entonces tú no te has arrepentido, tú lo que tienes son sentimientos de culpa. Tú tienes que conocer el verdadero evangelio. Cristo fue crucificado en la cruz por ti y por mí. Él nos ha salvado y Dios se satisface en toda la obediencia perfecta de su Hijo y no en la tuya y en la mía. Y yo sé, hermano, que pueden parecer 70 años de aflicciones. Mi vida no cambia, yo no progreso, yo no encuentro un buen empleo que me saque de esta absoluta pobreza. Yo no sé qué pasa con mi vida, pero yo siento que mi vida no ha cambiado. Lo importante no es que tu prosperidad cambie, lo importante es que tu alma sea más como Cristo. Y eso es lo que te va a llevar al cielo, no es tu posición social. Es la cruz.
cuando el que tenía la mejor posición en el universo, porque estaba incluso por encima del universo, decidió venir y bajar a lo más profundo para salvarte a ti y a mí. Y ese día que estemos en el cielo, que el Señor vuelva por segunda vez, yo no sé que tú estás aquí, y lo hablo a todos, yo no sé si a ti el Señor te va a decir esas palabras, pero yo estoy seguro que a mí sí. Y yo estoy seguro que a mí sí, no porque yo soy pastor, no porque yo me las creo, yo estoy seguro porque yo creo lo que Cristo hizo en la cruz. Y yo esa suficiencia perfecta de su obra, yo me la imputo porque Dios ha hecho eso en mi corazón. Él regeneró mi corazón. Y yo estoy seguro de lo que estoy creyendo. Y yo sé que ese día, no sé tú, pero sonarán de sus voces, buen siervo y fiel. Wow, hermanos, el Dios que nos salva diciéndonos eso, buen siervo y fiel. Tú no vas a tener ni siquiera opción de mirar atrás. ¿Cuál buen siervo he sido yo? Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y las palabras más hermosas, hermanos, entra en el reino de tu Señor. Wow, solamente para ir a adorar a aquel que hizo que yo entrara al reino de mi Señor. No hay nada más hermoso y más expectante. Yo juego fútbol, yo hago todo, intento jugar fútbol, hago de todo. Y yo espero expectante el viernes para ir a jugar. Pero no hay nada que robe mi expectación de estar con mi Señor eternamente y para siempre. Ni siquiera ustedes que los amo, hermano. Ni siquiera mi esposa que yo la amo. Ni siquiera mis hijos que yo los amo. Yo que deseo estar con mi Señor porque Él fue el que me salvó. Yo quiero estar con Él. Pero por un poco de tiempo seguirá aquí. No sé si para desgracia de muchos. Pero por un poco de tiempo seguirá aquí. Y mientras siga aquí, no voy a perder la oportunidad de decirte a ti, arrepiéntete y cree en el Señor. Porque a eso fui llamado. Así que amigo, tú que estás aquí, al igual que este pueblo, te la has pasado escuchando las voces de los dioses falsos. ¿Cuáles son esos dioses falsos, amigo? Escucha bien. El dinero, el trabajo, la familia, tu esposa, tus hijos, la cultura, tus contextos. Mi llamado en este día es que escuche la voz de Cristo a través de la predicación. Que escuche la voz de Cristo quien te llama al arrepentimiento hoy. No es mañana, amigo, es hoy que tú te tienes que arrepentir. Porque hay una línea delgada que tú puedes atravesar que tú no tienes ni idea de saber cuándo eso va a pasar. Tú vas a morir, te lo prometo. Vas a morir algún día. El tema es que ni tú ni yo sabemos cuándo. Y saben una cosa, que esos falsos dioses nos dicen como si nosotros pudiéramos vivir un minuto más. Yo no creo lo que ese hombre está diciendo en ese púlpito. ¿Saben por qué? Porque yo tengo dinero y tengo la mejor prepagada de la ciudad. A mí nada me va a pasar. Cree en ese Dios falso. A mí nada me va a pasar porque yo tengo un trabajo seguro. Cree en ese Dios falso, amigo. Lo único que yo te garantizo es que tú no vas a tener control de tu vida ni de tu muerte. Y ese día va a llegar algún día, amigo. Yo lo que deseo es que tú te arrepientas hoy. Que vayas al Señor en arrepentimiento y fe y puedas creer que Cristo es el Salvador de todos. Pero no solo el Salvador, sino el Señor de todo. Es decir, que tú sometas tu vida verdaderamente a Cristo. Cuando tú vayas a hablar con tu esposa, tú le vas a decir lo que Cristo dice. Cuando tú le hablas a tus hijos, lo que Cristo dice. Cuando tú vas y trabajas, lo que Cristo te dice que hagas. Cuando tú vas a hacer lo que quieras hacer, ¿qué dice Cristo de esto para yo hacerlo? Eso es lo que tú tienes que hacer, amigo. Someterte a la voluntad de Él. Y yo confío en que si tú te arrepientes hoy, es porque el Señor te amó primero y regeneró ese corazón como el de Judá y prometió ese corazón a Judá en el nuevo pacto y que Él pueda hacer la obra en ti tranquilamente. Así como usa ese siervo tan malvado y perverso, de la misma manera yo confío en que ese es el Dios todopoderoso que puede cambiar afectos de manera inmediata. Ese es el Dios de gloria.